¿Cómo están, chicas de quinto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. A este punto ya se habrán podido dar cuenta que las clases han variado un poco su formato. A partir de esta semana vamos a estar trabajando las clases en dos momentos. Un primer momento que son las clases sincrónicas, es decir, este espacio, esta hora en la que nos hemos puesto de acuerdo para ver todas el video, estar todas conectadas al mismo tiempo y acatar dudas al mismo tiempo también. Y otro espacio de la clase que ya se dará en la plataforma Classroom, en el que yo les dejo, como siempre, les dejo modelos, les dejo diapositivas y les dejo material adicional para que ustedes puedan mejorar su trabajo semana a semana. Así es que, sin más, vamos a comenzar con la primera parte de este momento sincrónico, que es la retroalimentación. ¿Qué vamos a estar viendo en la retroalimentación? En este espacio vamos a estar revisando un poco la actividad de la semana pasada, o en este caso de la última actividad que dejé. Vamos a revisar lo bueno y lo malo, es decir, los aspectos positivos que hemos logrado en esa actividad y los aspectos que todavía nos faltan trabajar, para así continuar perfeccionando nuestro trabajo e ir cada vez mejor en el curso y en nuestros hábitos de escritura, lectura y expresión oral. Así es que, sin más, comencemos con las indicaciones y la retroalimentación de esta semana. Y si recordamos, la última actividad antes de las actividades de la Semana Blanca fue el ensayo, en el caso de quinto año, ¿ok? Entonces, vamos a ver en esta primera parte del video qué debemos evitar al redactar un ensayo. Comenzamos con el primer consejo, y es un consejo que ya les había dado por medio de WhatsApp, y es evitar copiar y pegar. Evitar copiar y pegar por varios motivos, pero principalmente por una razón moral. Debemos evitar copiar y pegar porque cuando copiamos y pegamos, lo que estamos haciendo, así como lo vemos en la imagen de ahí abajito, es que estamos robando la propiedad intelectual de una persona. Es decir, estamos robando la investigación, el proceso de escritura, el proceso de publicación de una persona y nos estamos adueñando de él y lo estamos cogiendo como algo propio, ¿ok? Tengo un ejemplo aquí, obviamente no voy a decir de quiénes son los trabajos, pero vemos aquí, ¿no? Aquí fácilmente he podido detectar de qué fuentes ha sido sustraído los diferentes párrafos que componían este texto. Como ven, son fuentes diferentes, son páginas diferentes. Y esto nos lleva a algo que ya les había explicado hace algunos videos atrás. Nos lleva a crear los textos Frankenstein. ¿Qué son los textos Frankenstein? Son cuando agarramos un pedacito de una página web y luego otro de otra página web y los unimos todos y creamos un texto monstruito, ¿ok? Nuevamente, no deben de realizar esto por dos motivos principales. Uno, porque me voy a dar cuenta, ¿ok? Es muy fácil rastrear las fuentes de información, como ya lo han visto. Así sea un libro en línea, así sea un PDF, así sea un apartado de un foro, o así sea yo me fui a una fuente internacional. De cualquier forma, yo puedo encontrar de dónde y de qué fuente han sustraído esa información. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, me doy cuenta porque hasta este momento yo, como ya les dije en otros videos también, yo ya sé qué estilo de redacción tiene cada una de ustedes, ¿ok? Y con esto no quiero decir que, si alguien siempre escribe mal, quiere decir que toda su vida va a escribir mal, entonces el día que me presente un texto bonito o un texto bien escrito, significa que se ha copiado de alguien. Definitivamente no. Yo estoy hablando del estilo de redacción que tiene cada una de ustedes, ¿ok? Es como si yo al iniciar el video, en vez de decirles, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo, les diga, buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien en esta mañana. No, no es mi estilo, no es mi forma de expresarme, yo tengo ya un estilo de comunicarme con ustedes, de editar los videos, de subir los videos. Es un estilo, es un sello propio. Y así como yo lo tengo, lo tienen también ustedes, aunque no lo crean y no se hayan dado cuenta, ustedes tienen también un estilo propio de escritura. Entonces, cuando yo veo el nombre y veo el texto y siento que el texto no está escrito en el estilo en el que ustedes usualmente escriben, es donde me comienzan a surgir dudas.
¿ok? Entonces, primera razón por la que deben evitar plagio es, uno, por la razón moral, que ya les dije, no puede adueñarse del trabajo de otra persona. Dos, porque me doy cuenta muy fácilmente. Y el tercer motivo es porque ustedes recordarán que al iniciar cada video yo les digo qué competencia estamos trabajando. En este caso estábamos trabajando la competencia de producción de textos. Y ustedes, si hacen este proceso de copiar y pegar, sinceramente no están desarrollando la competencia. No están haciendo el esfuerzo mental de efectivamente investigar, procesar la información y escribir su propia opinión al respecto, ¿ok? ¿Cómo debió de ser esa citación de fuentes? Por ejemplo, tenemos aquí la captura de una compañera. Ella hizo lo siguiente, miren, ella citó la fuente de información, la fuente de donde sustrajo la información, en este caso la OMS. Ella nos da la cita, dice, la OMS nos explica que efecto cuarto de riesgo, mortalidad, la inactividad física es la principal causa de un alto porcentaje de cáncer de mama, ok. Nos da la cita y además nos brinda su explicación, su aporte personal con respecto a esta cita. Dice, sobre el citado yo considero que esto es cierto porque gran parte de las personas que practican deporte tienden a reducir equilibrio y flexibilidad. Esto ya es su apartado, es su opinión personal con respecto a la cita y con respecto a la fuente de información que sustrajo. Esa es la forma correcta en la que nosotros divulgamos información que encontramos en línea, ¿ok? No está mal que busquemos fuentes de información. Es más, es necesario que busquemos fuentes de información, porque ninguna de nosotras somos expertas para hablar de este tema. Yo soy docente, ustedes son estudiantes, y a lo mucho en nuestra experiencia algo de deporte hemos hecho, pero no somos especialistas. Entonces, definitivamente tenemos que recurrir a otras fuentes, pero siempre citándolas y siempre añadiendo nuestra apreciación personal y nuestro aporte al ensayo que estamos escribiendo. ¿Ok? Vamos al segundo consejo. Y es que el párrafo de introducción debe contener la tesis. Siempre. ¿Ok? Veamos esta situación. Yo les había mandado a hacer su planificación y luego la textualización. En la planificación de esta compañera, ella tiene como tesis, es decir, como postura, que el deporte beneficia al desarrollo de nuestra sociedad. ¿Ok? El tema era el valor y rol del deporte para nuestro desarrollo. Ella está de acuerdo, ella cree que el deporte sí beneficia a nuestra sociedad. ¿Ok? Esa es su tesis, esa es la idea que va a defender. Pero vayamos al párrafo de introducción. Dice, como sabemos, el deporte es fundamental en nuestra vida. Realizamos ejercicio con frecuencia, lo hacemos bien. Más adelante dice, el ejercicio previene problemas de salud. Nos dice todos los problemas y enfermedades que previene y ahí finaliza su introducción. Finalmente, ¿planteó la tesis? No, porque no me está, si bien el párrafo efectivamente está bien escrito, no presenta mayores problemas de ortografía, no está planteando la tesis. La tesis es que el deporte beneficia nuestro desarrollo en sociedad, en comunidad, nos hace ser mejor ciudadanos. Y aquí, si bien nos está hablando de beneficios del deporte, no me está llegando a presentar la tesis que planteó en un primer momento en el párrafo, en el apartado de planificación. ¿Ok? Entonces, no se olviden, en el párrafo de introducción, como es el primer párrafo, es el párrafo en el que yo voy a presentar mi tesis. Voy a presentar la postura que voy a defender a lo largo de todo el ensayo. ¿Ok? Y si se acuerdan del video anterior, les dije que el párrafo de introducción se compone de dos cosas. Se compone de tesis y se compone de, contexto. ¿Ok? Y esa es la segunda recomendación con respecto al párrafo de introducción. El párrafo de introducción debe de brindarnos contexto. ¿Qué es contexto? Contexto es hablar de por qué es importante tocar este tema. ¿Ok? La finalidad de un ensayo es tocar temas controversiales o temas importantes para nuestra sociedad en la actualidad. ¿Ok? No es definitivamente enriquecedor o no será enriquecedor un ensayo que nos hable de un tema totalmente irrelevante. No es como que yo hiciera un ensayo
del color amarillo. Es totalmente irrelevante. Entonces, en el párrafo de introducción ustedes tienen que brindar contexto. ¿Por qué es importante hablar del deporte en la actualidad? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, aquí, veamos este párrafo de introducción, también sustraído de una de sus entregas. Dice, primero que nada, el deporte es indispensable para el bienestar de todas las personas, ¿ok? La actividad física nos permite estar sanos, evitar enfermedades y mejorar nuestro estilo de vida, ¿ok? Todas esas afirmaciones ya las sabemos, pero ¿por qué es importante saberlo? ¿Qué está pasando? De repente es importante saberlo porque actualmente hay más índices de obesidad en el mundo, porque recientemente en el Perú 21 salió una publicación que dice que los ex convictos o ex drogadictos que actualmente realizan deportes se han regenerado y se han reintegrado mejor a la sociedad. Brinden contexto. ¿Por qué has decidido tocar este tema? Ya sé, porque te dijo la misma Ariana. Pero ¿por qué es relevante hablar de esto en la actualidad? ¿Ok? Eso es lo primero. Ahí les he dejado abajo algunas preguntas. ¿Por qué se toca ese tema? ¿Qué está pasando en la actualidad que te hace a ti o que te ha llevado a ti a escribir este ensayo? ¿Estamos? Siguiente consejito. Evitar citas imprecisas o citas inventadas. Veamos algunos ejemplos. Dice, según Philip Butters, un youtuber y conductor de programas de radio. ¿Philip Butters es un youtuber? No, Philip Butters la profesión que tiene es que es un comentarista deportivo. Entonces, no sé de dónde sacaron esta información o no sé de dónde la inventaron, pero es imprecisa. Más que imprecisa, es incorrecta. No pongamos fuentes de información simplemente por citar o no pongamos información que no es cierta, porque eso también incurre en un error bastante grave. No podemos poner información que no es cierta o que no ha sido comprobada o respaldada por algún tipo de fuente. Veamos otro ejemplo. Dice, ese es el ejemplo de alguna cita imprecisa. Dice, un estudio elaborado por una universidad holandesa concluye que el ejercicio físico ayuda a oxigenar el cerebro. Ok. ¿Qué universidad holandesa? ¿Cómo se llama esa universidad? ¿Quiénes son los investigadores? ¿Cuál era el propósito de la investigación? ¿Cuál fue la población en la que basaron su estudio? ¿Ok? Más información. No pueden simplemente colocar citas tan imprecisas o tan vagas porque se presta a malas interpretaciones. Yo puedo asumir de repente que esta cita o esta información es falsa o inventada, que no hay ninguna universidad holandesa y que simplemente le atribuyó esa investigación a una fuente que no existe. ¿Ok? Ese es otro consejito. Citas imprecisas, no. Y habiendo dicho esto, habiendo dado estos 4 consejos, vamos a felicitar a algunos trabajos más destacados, como todas las semanas me gusta hacerlo. Y esta semana quiero felicitar a estas personas porque, como ya vieron, para haber realizado un buen trabajo han tenido que cumplir con todos los requisitos anteriores y, como ven, ya a este punto no eran requisitos que no eran fáciles de cumplir. Tenían que pasar por una investigación profunda, tenían que redactar correctamente. Por eso quiero felicitar a estas personas. Felicitamos entonces a la señorita Gabriela Chávez, de quien, dicho sea de paso, sustraje algunos ejemplos para probar cómo es que se debe de redactar correctamente. Felicidades, Gabriela, ¿ok? Felicidades porque tu investigación denotó definitivamente que has hecho el proceso de escribir tu propio texto. Definitivamente aún tenemos algunos detalles que afinar de ortografía por ahí, pero en general el texto bastante bien logrado. Muy bien, Gabriela. Felicitaciones también, segunda felicitación del día, a la señorita Daniela Barrera. Muy bien, Daniela. Al igual que Gabriela, se nota que este texto es tuyo. Yo siento, cuando yo lo leo, sé que es tu texto. Tiene todo el estilo, toda la forma en la que usualmente escribes. Citaste correctamente las fuentes de información. Miren, acá ves. La OMS en el 2001 está brindando el año información sobre la cita, sobre la fuente. Destacó la importancia que se le ha asignado a la actividad física y el deporte en la mayoría de países como elemento favorecedor de la durabilidad y la calidad de vida. Tal como se dijo, yo considero que la práctica física deportiva, y ahí sigue su explicación.
¿ok? Ella brinda su propio aporte a lo que da la cita. Y eso es lo que yo espero de todas ustedes para próximas entregas. Felicito a las compañeras que, si es que no han estado mencionadas, han hecho de todas maneras el proceso de escribir su propio texto. Eso es lo que yo necesito. Como les dije en algún momento en el WhatsApp, yo prefiero 1000 veces un texto que todavía tenga detalles que pulir en ortografía, redacción, pero que sea suyo, que sea su esfuerzo y no un texto copiado y pegado de internet que yo puedo leer cualquier día. ¿Ok? Lo que estamos tratando aquí es de trabajar la competencia y no podemos trabajar la competencia si no hacemos el ejercicio mental de escribir por nuestra cuenta. ¿Estamos? Ok, ahora sí. Esta retroalimentación fue un poquito larga, pero creo yo necesaria. Ojo, ahorita les hago preguntas al respecto. ¿Listo? Ahora sí, comencemos con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, chicas de quinto año de secundaria, y esta semana, a diferencia de semanas anteriores, vamos a estar trabajando la competencia de comprensión de textos escritos. En esta ocasión vamos a estar trabajando esta competencia al momento de analizar un texto de tipo expositivo que contiene información o gráficos estadísticos. ¿Está bien? Es un formato diferente que no hemos trabajado hasta el momento, pero creo yo va a ser muy interesante porque es de un tema también que nos compete a todas nosotras. Así es que me reduzco a un tamaño muy chiquitito para poder insertarles las indicaciones. Muy bien, y ya nos traje a esta sección de la plataforma de Aprendo en Casa, y como podemos ver estamos ya en la semana 16 y esta semana vamos a estar tocando el tema de la democracia. ¿Estamos? Tema muy interesante. Ahora, como les dije, esta semana vamos a estar trabajando un tipo de texto diferente, que es el análisis de textos que contienen gráficos estadísticos o información estadística. La plataforma nos brinda dos tipos de recursos. En este recurso de aquí están los textos y en este recurso hay ciertos datos o ciertas recomendaciones para cuando nos enfrentamos a tablas estadísticas. ¿Estamos? Se los voy a dejar anexado a la plataforma. No me quiero explayar mucho en este video porque ahorita tenemos que pasar a la parte de preguntas. De todas maneras, se los dejo anexado en Classroom y el enlace en la descripción del video. Ahora, vamos a pasar al documento que es el que ustedes me van a presentar y es este que tenemos aquí. Como siempre, este modelo yo se los voy a dejar anexado en la plataforma Classroom y se los mando por captura de pantallas para las compañeras que no cuentan con internet o datos suficientes para visitar la plataforma. Ok, básicamente tenemos dos partes. Vamos a estar analizando dos textos esta semana. ¿Ok? El primer texto lo encontramos en este PDF y no vamos a comenzar analizando este de aquí que dice texto 1. Vamos a comenzar analizando el texto de aquí abajito. Acá está. Este texto que es un poquito más sencillo. ¿Ok? Como ven, este texto nos presenta varias tablas con información estadística. ¿Cuál es el secreto para analizar este tipo de tablas? 1. Fijarnos en el título, porque el título nos va a pautear de qué tipo de información vamos a estar encontrando en la tabla. Vamos a fijarnos en la pregunta. Por ejemplo, el título de esto es Características más importantes de la democracia por área de residencia y características demográficas. ¿Ok? Aquí, según el sector demográfico o el sector donde viven las personas, les han preguntado qué opinan o cuáles creen que son las características más importantes de la democracia. ¿Ok? En este apartado están sus respuestas. Algunos piensan que las características más importantes de la democracia son el respeto de los derechos, la libertad de expresar libremente ideas y demás. Y de este lado tenemos todo lo que componen los datos estadísticos en sí. Tenemos aquí los números y aquí tenemos los datos. Por ejemplo, las personas de área residencial, las personas según su sexo, las personas según su nivel educativo. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿qué
35,7% de personas que viven en la zona urbana considera que la característica más importante de la democracia es que se respeten los derechos de todas las personas. Mientras que un 39% que vive en zona rural indica lo mismo, es decir, el porcentaje de gente en zona rural que piensa lo mismo es un poco más elevado. ¿Estamos? Vamos a hacer lectura entonces de estas tablas, ¿ok? De este texto, del texto número 2, que dice Perú, percepción ciudadana sobre la democracia, gobernabilidad y confianza en instituciones. Leemos atentamente este texto y respondemos a estas preguntitas que tengo acá. ¿Ok? Primero, me van a responder a esta pregunta y es ¿para qué nos sirven los cuadros y gráficos estadísticos? ¿Para qué creen que sirven? Con sus propias palabras. Para organizar información, para desorganizar información, para presentar la información de forma más atractiva, para aburrirnos. ¿Para qué creen ustedes que son los cuadros y gráficos estadísticos? ¿Ok? Con sus propias palabras. Y luego dice, ¿para qué nos sirve una encuesta? ¿Para qué nos sirven las encuestas cuando estamos en tiempos presidenciales o cuando recogemos información que, por ejemplo, se nos ha presentado en este texto? Luego de que leemos esta información, vamos a responder estas 3 preguntas que parten obviamente del texto. La primera pregunta es, ¿cómo podrías interpretar que en la zona urbana haya un 61,9% de desaprobación al funcionamiento democrático y en la zona rural solo un 41,8%? O sea, ¿cómo interpretas tú el hecho de que en la zona urbana un 61,9% esté en desacuerdo con cómo funciona la democracia ahorita en nuestro país y en la zona rural solo haya un 41,8% que esté en desacuerdo? ¿Qué significa eso? Que en la zona urbana están un poquito más satisfechos con la democracia que tenemos. ¿Por qué será? Respóndanme ahí. Segundo punto, ¿cómo calificas que en la alternativa no sabe las mujeres cuenten con un 10%, mientras los hombres solo un 3,3%? ¿Por qué hay un mayor índice de mujeres que no manifiestan su opinión o no saben cómo expresar su opinión cuando en varones solo tenemos un 3,3%? ¿Por qué sucederá esa diferencia? Hagamos predicciones. Y el tercer punto dice, ¿por qué crees que en el nivel universitario el funcionamiento de la democracia tenga un 32,1% en el criterio de bien o muy bien? ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente en el nivel universitario hay más cantidad de personas que consideran que la democracia está funcionando bien. ¿Por qué será? ¿Por qué en el nivel universitario sí y en el nivel de personas que no cuentan con estudios superiores no sucede lo mismo? Hagamos predicciones. ¿Por qué será esto? ¿Ok? Quiero predicciones en 3 preguntas. Chicas inteligentes de 5º año de secundaria, quiero esas respuestas bien sustentadas. ¿Estamos? Ok. Y pasamos ahora al segundo texto. El segundo texto, irónicamente, viene a ser el primero en el PDF. ¿Ok? El segundo texto es este texto que estamos acá. ¿Sí? Guíense por el título del texto. ¿Ok? Las preguntas, acá está. Las preguntas que les presento aquí, tienen que ver con el texto que lleva por título Jóvenes en el Perú, la democracia imaginada. Qué interesante texto. Sugerente el título. ¿Ok? Y nos vamos acá. Bien, y es el texto que podemos encontrar en este apartado. Jóvenes en el Perú, la democracia imaginaria. Ambos textos están en el mismo PDF, ¿ok? El primer texto, que está arribita en el Word, está abajito. Las preguntas de abajito corresponden al texto de arriba. ¿Estamos? Ok. Dice, jóvenes en el Perú, la democracia imaginada. Leemos atentamente este texto y solamente les he dejado 2 preguntitas sobre este texto. La primera pregunta es, a partir de lo leído en el recuadro, porque el texto también nos presenta un cuadro estadístico, y de lo recogido en diarios o conversaciones que hayas tenido con otros jóvenes, responde, ¿qué oportunidades se deben afianzar con prioridad en tu comunidad y por qué?
Segunda preguntita, a partir del concepto democracia expuesto en el recuadro 2.2 y desde tu perspectiva, la pregunta es, ¿consideras que estamos viviendo una democracia como la descrita? Vamos a leer cómo nos está describiendo este recuadro la democracia y vamos a analizar si es que efectivamente estamos viviendo una democracia como nos la están pintando en ese texto. ¿Sí? Nuevamente quiero ver sus opiniones. ¿Estamos? No se mareen con el orden de los textos, guíense por el título, le estoy poniendo el título de cada texto en el Word. ¿Estamos? Ahora sí amplío la toma para recomendaciones finales. Muy bien, y las recomendaciones finales básicamente serían que argumentemos correctamente nuestras respuestas. Como vemos, nos estamos enfrentando a un texto que nos presenta muchos datos y por eso puede ser un poquito complejo de repente analizar o procesar toda esta información. Pero si prestamos atención a los detalles, va a ser sencillo. He escogido las respuestas que yo siento son un poquito más fáciles de interpretar para que no hayan confusiones al momento de resolver estas preguntas. ¿Ok? Así es que sin más me despido y comenzamos ahora con la sección de preguntas que las vamos a estar haciendo por el grupo de WhatsApp. Listo, eso es todo por el video. Nos vemos la próxima semana. Chao.